quieres escuchar. Radio Universitaria. La Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a su espacio institucional Actuemos en Derecho. Hoy hablando acerca de contratación de los conductores en el servicio público de transporte especial con el doctor Carlos Fandiño, abogado especialista en Derecho Laboral, docente de la Facultad de Derecho, y el doctor Fernando Buitrago, abogado y jefe del área laboral de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenidos. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas relacionadas con el tema y las estaremos contestando en tiempo real. Gracias, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Les habla Fernando Buitrago, jefe del Departamento de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy traemos un invitado especial al doctor Carlos Andrés Fandiño, jefe del área, con quien abordaremos un interesante tema sobre el régimen de contratación legal de conductores en el sector transporte especial. Quiero dar la bienvenida al doctor Fandiño. ¿Cómo está? Doctor Fernando, buenas tardes para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Hago una leve presentación. Como usted ya lo dijo, mi nombre es Carlos Fandiño. Yo soy docente de esta universidad hace aproximadamente 12 años. Me dedico al derecho laboral y al derecho del transporte. Asesoro diferentes empresas de transporte en Bogotá y multinacionales, mi doctor. Y pues complacido para que toquemos este tema tan interesante. Bueno, doctor, ese es un tema en el que hace parte del debate y la agenda pública a nivel nacional, y quiero que empecemos a hablar cómo es este tipo de regulación que se da en el marco de las relaciones laborales individuales, teniendo en cuenta que en Colombia no hay un formalismo para el derecho laboral. Tenemos unos contratos verbales, tenemos unos contratos escritos, pero especialmente no ahondamos mucho en este tema de transporte especial. Cuéntenos un poco, profesor. Pues doctor Fernando, mire, esto es un tema tan interesante porque hay una disparidad en el tema legal, en materia laboral, y esto nace de la prestación del servicio público en general y en este caso del servicio público especial. Nosotros podemos mirar que esto viene siendo normatizado desde la ley 336 del 96, donde desde un principio se le da la facultad a la empresa de transporte que contrate directamente a los conductores, y esto lo podemos entender de una manera o de una relación laboral directamente o civil, sustentado en el Código Civil, y ha venido teniendo muchas reformas en donde lo que se viene buscando es que el conductor que presta ese servicio a la empresa de transporte pues tenga un contrato de trabajo con unos derechos laborales que están contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando hablamos, hagamos un poco aquí claridad frente al tema. Cuando hablamos de transporte especial, nos referimos puntualmente a una segmentación de transporte. No podríamos hablar del transporte del servicio público, de quien conduce SITP, quien conduce buses urbanos, sino transporte especial. ¿En qué categoría da? Claro, a ver, digamos que para poner en contexto, nosotros encontramos que tenemos servicio público de transporte intermunicipal, taxi, y el tema especial, estamos hablando de los vehículos de placas blanca, pintura blanca, por decirlo así, en donde la normatividad pertinente ha determinado que este servicio público de transporte está basado bajo unos contratos de transporte y que son de 5 modalidades. Tenemos el contrato estudiantil, tenemos el contrato de grupo específico de personas, tenemos el contrato de grupo empresarial, tenemos el contrato de IPS. Entonces, en esta rama del transporte, que es el especial, lo que busca es prestarle a estos diferentes grupos grupos de personas dicho servicio. ¿Sí? Aquí también hay un tema que más adelante lo tocaremos, que es el tema de Uber, porque Uber llegó prestando su servicio de transporte con los vehículos de especial, de servicio público especial. Es correcto. Entonces aquí el problema es que no se ha determinado la contratación laboral de los conductores. Hay una informalidad y lo que yo le estaba diciendo, desde la ley 336
la norma expresa que la empresa debe contratar directamente al conductor, pero no lo dice cómo. Ahora bien, el decreto 1079 del año 2015 ya hace una precisión y dice que las empresas de servicio de transporte público especial deben contratar laboralmente a los conductores. Y esto está amparado bajo concepto del Ministerio de Trabajo del año 2018. Pero el deber ser, no llega a eso. Desafortunadamente, también hay que mirar que el ejercicio del transporte no es una actividad que deje muchas utilidades, y los empresarios pues lo que buscan es un ahorro, motivo por el cual no ha habido una contratación directa de estos conductores. Ok, aquí empezamos a encontrar diferentes problemáticas que han suscitado desde el constituyente de 1991, a través del cual se implementa un modelo neoliberal, y adicionalmente a ello se crea la figura de la flexibilización. Entonces, aquí en este tema de transporte especial vemos un tema de flexibilización, pero creo que encontramos graves dificultades o problemas en el sentido en el que el dueño es uno y el conductor termina siendo otro. ¿Cómo opera esa figura y esa relación contractual ahí? Pues imagínese que pueden presentarse las dos situaciones. Poniendo en contexto un poco, la empresa de servicio de transporte lo que adquiere son vinculados. Los vinculados son los propietarios de los vehículos, ¿sí? Entonces yo compro un vehículo de servicio especial y tengo que afiliarlo a una empresa de servicio público que esté debidamente habilitada, ¿sí? Entonces aquí puede pasar dos cosas: que el propietario del vehículo sea diferente del conductor, o que el propietario del vehículo sea el mismo conductor, y entonces aquí se abrirían dos relaciones contractuales diferentes con la empresa de transporte, porque lo que está diciendo la normatividad y lo que ha venido amparando la Corte Constitucional mediante sentencia 579 del 99 y el concepto del ministerio es que el conductor debe estar contratado laboralmente. Entonces aquí se abre la figura en el sentido de que yo, propietario del vehículo, le digo a la empresa de transporte: yo le pongo mi vehículo y usted me paga X dinero. Pero si yo soy el mismo conductor, usted también me debe contratar a mí laboralmente y pagarme todos mis derechos laborales, salarios, prestaciones sociales, vacaciones, afiliarme al tema de la seguridad social, porque digamos que el tema de la seguridad social ha venido siendo algo bien interesante, porque la ley 336, que es la ley macro, simplemente dice que la empresa debe vigilar y constatar que el conductor esté afiliado a la seguridad social. Entonces, si la empresa vigila y constata, habría que determinar de qué forma lo hace. Si la hace de una forma laboral, pues entendemos que la obligatoriedad es del empleador en afiliar al sistema de seguridad social al conductor o al trabajador. Pero si es por servicios, aquí sería el conductor contratista el que de manera independiente tendría que hacer sus aportes a seguridad social. En ese marco legal y en esa relación contractual que se da, el doctor Andrés Fandiño, explíquenos cómo opera esta figura del pago, cómo se dan estos pagos allí, porque el mismo conductor, digamos que hace como el de caja menor, ¿sí? Recibe la suma de dinero, el usuario toma el transporte, él mismo cobra. ¿Y cómo hace para que se pueda regular esa forma de pago? ¿Cómo es el control interno allí? Pues, porque hay una especificidad. Claro, debemos entender que de acuerdo al decreto 1079, el conductor debe estar afiliado en nómina de la empresa, pues debe ser un trabajador contratado laboralmente, ¿sí? Cosa diferente entre el prestador del servicio y el beneficiario del servicio, ¿sí? Son dos relaciones netamente diferentes, porque pues digamos que en la única rama del servicio público a nivel general, el especial es el que está determinado bajo un contrato. Si usted se da cuenta, en el transporte público de taxi, el usuario es el que termina de manera directa contratando al taxista sin ni siquiera suscribir un documento, un contrato, etcétera.
El intermunicipal lo mismo, usted compra su tiquete para trasladarse de una ciudad a otra, pero en el contrato, en el transporte especial sí se requiere que exista un contrato de transporte entre la empresa y el beneficiario del servicio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trasladar a los funcionarios de mi empresa, yo debo suscribir un contrato de transporte empresarial, en donde las obligaciones recaen entre empresa de transporte y beneficiario del servicio. Y ahí es donde se abre el tema del conductor, que debería estar formalizado laboralmente, en donde la empresa debería responderle por el pago de salarios y prestaciones sociales, que muchas veces esta contratación laboral no se hace, y quien termina asumiendo el pago de esos salarios y prestaciones sociales es el propietario del vehículo. Grave problema. De todas maneras, en este escenario jurídico, crear una empresa de transporte requiere unos requisitos. Hay una supervigilancia, supongo que deben existir unos parámetros mínimos. Nos gustaría que a los oyentes nos explicara cómo hacer para poder crear una empresa que se dedique a este tema de transporte especial. Claro. Para usted poder constituir una empresa de transporte especial, debe cumplir los requisitos establecidos en el decreto 431 del 2017, que es la normatividad que actualmente está vigente para el sector especial. Quisiera recalcar que el decreto 1079 del 2015, que lo he mencionado varias veces, ese decreto copiló todo el tema del transporte público. Ahí se tocaron todas las diferentes ramas. Y de acuerdo al decreto 431 del 2017, que es en la actualidad el que está funcionando, la empresa de transporte debe cumplir unos requisitos habilitantes para la prestación, debe constituirse como una empresa legalmente, debe tener un patrimonio específico, debe cumplir con un porcentaje de propiedad de vehículos, o sea, la empresa debe comprar unos vehículos de propiedad para poder habilitar, y después de haber llenado todos estos requisitos debe obtener la habilitación por parte del Ministerio de Transporte. Como una licencia. Como una licencia, sí. Aquí digamos que el tema es de habilitación, pues se llama de habilitación, pero es la licencia para poder usted prestar el servicio de transporte público. Aquí hago una pregunta, ¿esa licencia o esa habilitación es por un término fijo, por un término indefinido? O sea... Bueno, pues imagínese que este tema de la habilitación tiene también un bagaje legal, porque el decreto 174 del 2001 hacía solo habilitar una vez a la empresa, o sea que podíamos entender que era de manera indefinida. El decreto 348 del 2015 cambió eso y dijo: las empresas se tienen que rehabilitar, y para rehabilitarse tienen que cumplir este requisito. El que no cumpliera ese requisito estando habilitado con el decreto 174 pues desaparecía, y pues por consiguiente a partir del 348 y 431 las habilitaciones son de carácter indefinidas. De carácter indefinido. Frente a este tema del conductor de transporte, si está bien bajo una modalidad civil o bajo una modalidad laboral, ¿él puede delegar esa función a un tercero? ¿El conductor o el propietario? El conductor. No, el conductor no. Tiene que él mismo ejercer su labor. Ahora, yo lo que pienso, mi doctor, es que esta actividad es completamente subordinada, porque es que el conductor, digamos que si nosotros nos vamos a un contrato civil, a diferencia del contrato de trabajo, el contratista es autónomo e independiente. Uno de los el requisito más importante del contrato de trabajo es que usted es subordinado, y el conductor no llega a la empresa a la hora que quiere, no de manera autónoma o independiente no presta el servicio. Aquí ¿cómo funciona? Aquí funciona de que si usted tiene la empresa tiene un contrato bajo unas rutas, bajo unos horarios, bajo una subordinación, entonces para mí esta función es netamente subordinada, motivo por el cual digamos que comparto que esta actividad debe ser contratada laboralmente por los empresarios. Ok, vemos en este tema de transporte especial el tema de
cuando se movilizan estudiantes de jardines, de colegios, donde existe, entre comillas, la niñera o la tutora. ¿Cómo opera esa relación laboral frente al conductor y frente a la empresa transportadora? Porque allí también las contratan por el momento, en la mañana, luego vuelvo y la contrata en la tarde. Encontramos una serie de problemas también en este tipo de contrataciones. Total. Digamos que el contrato de transporte estudiantil, a diferente de los 4 anteriores que nombré o que mencioné anteriormente, trae a cargo la monitora. La monitora, que aparte del conductor debe haber una persona mayor, que es la que debe estar pendiente y vigilante pues del uso adecuado de los estudiantes en el desarrollo del transporte. Para mí esta monitora debe estar también contratada laboralmente. Ahora, que usted pueda ubicar una flexibilización en jornada laboral, sí. ¿La contratación por el conductor, por la empresa? Claro, es que el conductor debe estar contratado laboralmente, porque el contrato de transporte lo suscribe empresa de transporte y colegio, ¿sí? Y pues, como lo ha venido reiterando el decreto 1079, el conductor o todos los conductores que presten el servicio a una empresa deben estar laboralmente contratados. Ok, muy bien. Doctor Fandiño, frente a este tema de contratación, hablemos un poco sobre el tema de seguridad social. ¿Cómo operan allí los pagos que se dan? ¿Hay una obligación de tenerlos afiliados al sistema de seguridad social? Claro está, frente a una relación laboral sí hay una obligación porque el Código Sustantivo de Trabajo lo señala. Frente a la relación civil. Pues, mi doctor, mire, esto es un tema que ha tenido mucha discusión, porque si aplicamos el decreto 1079 del 2015 taxativamente, ningún conductor podría tener un contrato de prestación de servicios. Quiere decir que frente al tema de la seguridad social, la obligación es del empleador. Ahora bien, como esto se ha venido suscitando discusiones entre si la ley 336 pudo haber sido modificada por el decreto, si un decreto pudo haber modificado la ley, ¿sí? Pues hay diferentes interpretaciones, porque la ley 336, como yo le venía diciendo, lo que dice es que la empresa de transporte debe vigilar y constatar que el conductor esté afiliado. Entonces, si usted tiene un conductor bajo la modalidad de prestación de servicios, la empresa lo que debe constatar es que él cotice al sistema de manera independiente, tenga su EPS y su AFP, si lo quiere tener. Ahora bien, para el tema del transporte especial, no importa si es contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, en cuanto a la ARL, la debe pagar la empresa. Bueno, interesante tema. Doctor Fandiño, lo invito a que hagamos una pausa institucional y regresamos en 2 minutos para continuar con la siguiente parte Claro que sí. del programa. Muchas gracias. Mi nombre es Freddy Alonso Cubillos Poveda, soy egresado de la Corporación Universitaria Republicana. Obtuve el primer puesto en el concurso internacional junior de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me permitió estudiar en la Universidad Nacional Lomas de Zamora en Argentina. Soy coautor del libro Justicia Constitucional, Derechos y Garantías Procesales, publicada en esta casa de estudios. Los conocimientos que nos brindó la corporación fueron muy importantes para desempeñar la defensa de los derechos humanos en diferentes municipalidades. Actualmente estamos ejerciendo un proceso político previo a haber hecho el cargo de personero municipal de UNE Cundinamarca y haber laborado en la unidad de víctimas. Lo que más me gustó de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana fue la calidad de sus docentes, quienes se esmeraban por transmitir sus conocimientos.
Los invito a estudiar en la Corporación Universitaria Republicana por la calidad de sus docentes, por la ética y por el compromiso social que desde aquí se adquiere para con la comunidad. Síguenos en las diferentes redes sociales. En Facebook, Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio. En Twitter, @urepublicana y @voz urepublicana. En YouTube, Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio. En Instagram, Republicana y Republicana Radio. En LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis. Gracias, regresamos a nuestro programa institucional de Republicana Radio, Actuemos en Derecho, con el programa Régimen de Contratación Legal de Conductores del Sector Transporte, Servicio Especial, con el invitado Carlos Andrés Fandiño, docente de la Corporación Universitaria Republicana y especialista en el área del derecho laboral. Doctor Fandiño, veníamos hablando en el anterior CEP sobre cómo era la forma en la cual se debía o se debe manejar el tema de la regulación de los trabajadores que se dedican a este transporte especial, y tocábamos unos aspectos legales como la ley 336, el decreto 1079 y algunos referentes jurisprudenciales como la sentencia C-579 de 1999 sobre este marco legal. Habíamos quedado en el anterior CEP sobre cómo era la forma en la que debía afiliarse esos trabajadores cuando actuaban, bien fuera de manera dependiente o de manera independiente, regulado bajo un contrato laboral o un contrato civil y comercial. Nos explicaba anteriormente que si era un contrato de carácter civil, debía tener el deber y la obligación de afiliarse al sistema de seguridad social conforme lo señala la ley 100 de 1993. Frente a esta segunda parte del CEP, doctor Fandiño, agradecemos enormemente pues su participación y conocedor en el tema. Quisiera que ahondáramos un poco sobre cuáles son los criterios que hemos tenido en materia jurisprudencial, bien frente a las diferentes problemáticas que se dan en la figura del contrato en realidad, tanto pronunciamientos de Corte Constitucional o Corte Constitucional, la Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia. Claro que sí, mi doc. Mire, ha sido bastante interesante porque terminaba yo en el set anterior diciendo que yo estaba convencido de que la actividad del conductor es netamente subordinada, ¿sí? Y aquí en diferentes demandas laborales donde buscan el principio de la primacía de la realidad, ese que tenemos establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, pues se ha dado porque tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia comparten que el conductor no es autónomo e independiente, el conductor es subordinado. Y aquí podemos abrir una problemática con lo que está pasando con Uber. ¿Qué pasa con el conductor del Uber? Ese es un tema también de un gran debate nacional, porque somos conocedores de que Uber se fue y Uber volvió. Y Uber volvió bajo una plataforma digital, pero bajo la modalidad de un contrato de arrendamiento. Háblenos un poco sobre eso, profe. Claro, pero dése cuenta que antes de que Uber se fuera, la pregunta era ¿quién respondía por el conductor laboralmente? Si se suponía que usted en la clase, en las diferentes clases de Uber que tiene o que presta el servicio, el propietario de un vehículo lo que hacía era afiliarse a la plataforma digital y prestar su servicio de conducción, ¿sí? Ahí es donde también entra la normatividad y por eso Uber tuvo tanto inconveniente, y es que el servicio de transporte público, porque es un servicio
público debe ser prestado por una empresa de transporte pública. Uber no quiso legalizarse Como o aliarse con alguna empresa de transporte, ¿sí? Entonces, esto también derivó de diferentes inconvenientes y pues para los conductores, porque pues ningún conductor está exento de tener algún accidente de tránsito y tener lesiones a sí mismo o a terceros. ¿Quién tendría entonces la obligación de responderle a ese señor conductor por sus daños y perjuicios? Ahora bien, el tema del arrendamiento, pues claramente lo que se está diciendo es que yo le alquilo el vehículo con conductor incluido. Entonces nosotros podríamos asumir que Uber directamente le va a pagar al conductor. ¿Cómo? Pues ahí sí tendríamos que determinar la forma adecuada que debería realizarse, que bajo el entendido normativo que hemos venido discutiendo, debe ser bajo una relación laboral. Lo que propone la excelente ministra de Trabajo, el contrato por horas, porque prácticamente pues el servicio se tomaría por un tiempo determinado y yo pagaría por un tiempo determinado. Claro. Que no es nuevo en el derecho laboral. El contrato por horas o el salario por horas, ¿sí? Es una modalidad que está contemplada desde el año 50. El problema es cómo afiliamos a esos trabajadores por horas al sistema de seguridad social. Sí, claro, es que aquí también hay un problema del Estado, ¿no? Porque el Estado es el que nos debe proporcionar el cómo hacerlo. Pero más allá de eso, al que se pueda permitir el contrato por horas, la idea es que los conductores también puedan tener unas prestaciones sociales Frente al tema de proporcionales, pero Ok. que los tengan. Frente a este tema de sanciones y de legalización dentro del marco empresarial, ¿cuál es el papel del Ministerio de Transporte? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo? Bueno, yo le cuento que para las empresas de servicio de transporte público especial, a nosotros nos inspecciona, nos vigila y nos controla la Superintendencia de Puertos y Transporte. Entonces, esta es la entidad encargada a la que debe ejercer el control administrativo hacia las empresas de transporte especial en todas sus relaciones contractuales, ¿sí? Aquí se ha venido suscitando diversas discusiones en donde la Superintendencia de Puertos y Transportes inicia investigaciones a las empresas por no tener laboralmente contratados a los conductores, motivo por el cual digamos que dentro de esa inspección, vigilancia y control, para nosotros, o hemos podido concluir diferentes abogados del transporte y diferentes gremios, que la superintendencia no es competente en ese sentido, sino debe ser el Ministerio de Transporte, que es el ente encargado de vigilar que las normas laborales pues se cumplan en Colombia. Y eso nos ha tocado llevarlo al estrado judicial, porque han salido empresas sancionadas drásticamente. En el tema de transporte, las sanciones van de 1 salario a 2.000 salarios, en donde yo tuve un par de casos que la Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó a un par de empresas muy reconocidas en Bogotá con casi 300 millones de pesos por no tener a esos conductores afiliados a la Seguridad Social. Discusión que pudimos ganar en los estrados judiciales porque pues la superintendencia no es la entidad competente. O sea, la superintendencia podría ser la entidad competente a menos de que otra entidad no tenga la competencia específica frente al tema. Okay. Frente también a este dilema que se da en el marco de las relaciones laborales, tenemos que existen ciertas labores y trabajadores que requieren como una idoneidad. Ejemplo, el que se dedica al tema de la construcción sabe construcción, el de los rayos X, profesionales de rayos X saben de temas de rayos X, quien se dedica a tema de agentes colocadores de pólizas, agentes viajeros deben de tener una idoneidad. ¿Qué pasa en el sector transporte? En el sector transporte también. En el sector transporte hay diferentes normatividades desde el Código Nacional de Tránsito, donde se busca que la actividad de la conducción sea prestada por personas idóneas. Lo que pasa es que esta, como no es una profesión, sino es un oficio, entonces podría uno pensar que cualquier persona puede desarrollar ese oficio. Ahora bien, se supone que para poderlo realizar los conductores deben tener unos pasisalvos
de no comparendos, o si tienen comparendos, tener acuerdos de pago, no tener sanciones penales. Cosa que no pasa en Uber. Cosa que no pasa en Uber. Sí, ahí no se hace ningún filtro. Ya empezamos el primer problema. Sí, ahí no hay ningún filtro. Ok. Y frente a esta categorización, ¿qué dice el Ministerio de Transporte frente a las licencias? ¿Hay una edad mínima? ¿Hay una edad máxima? ¿Se deben someter a unos exámenes periódicos, unos exámenes anuales? Claro, digamos que para el sector transporte especial, las licencias deben ser renovadas entre 1 y 2 años. ¿Sí? Los conductores deben estar realizando pruebas y estar en capacitaciones, puesto que esta actividad desarrolla cierta peligrosidad, y donde usted debe ser una persona idónea y capaz para poderlo llevar a cabo. Ahora bien, frente al tema de la limitación de edad, por supuesto, eso está establecido, cosa que tampoco es muy recurrente a que se le pare mucha atención a ese punto. Y también el tema de poder determinar en los exámenes médicos de ingreso si, por ejemplo, usted es la persona idónea, si usted no tiene problemas en los ojos, si usted no tiene problemas de motricidad para poder desempeñar, por ejemplo, usted tiene problemas de hombro, De columna y maneja un bus, ¿qué pericia va a tener para poder reaccionar frente a una situación de peligro? Entonces, eso tiene que verse y normalizarse frente, ahí deberían ser más drásticas las entidades vigilantes frente a las empresas de transporte. ¿Y el Ministerio de Transporte qué señala frente a toda esta complejidad laboral cuando hay ciertas enfermedades laborales, por ejemplo? Porque tendría que adecuar una silla especial para un conductor con una situación de discapacidad, porque no es ajeno que no pueda prestar ese servicio. Bueno, yo le cuento una cosa, nosotros venimos de cambio de presidente y por supuesto cambio de gobierno, y la ministra de Transporte junto con el viceministro, el doctor Hostos, han venido haciendo un estudio, han estado muy juiciosos, la verdad. Frente al tema laboral, han podido entender y han podido escuchar que de los empresarios que no es una actividad tan fácil a desarrollar para poder tener a un conductor laboralmente contratado. Si nosotros nos damos cuenta, con el salario mínimo de este año, el trabajador con todo el pago de prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, bueno, etcétera, está alrededor de casi 1.450.000, 1.500.000 pesos. Entonces, y el sector del transporte no es que deje una utilidad muy alta, porque aquí desafortunadamente hay una falencia, y es que no manejamos unas tarifas piso. Entonces es el que más barato cobre. Hay autonomía, Hay autonomía. económica. Sí, el contratante dice, yo lo contrato y este es mi pliego. Y usted sabe que usted empieza a tirar precio alto, precio bajo, y el que hasta un contrato puede darle pérdida a una empresa. Pero por poder desarrollar la actividad, se arriesgan a esto. Por eso es que no se ha podido cumplir con la formalización laboral de los conductores, me refiero al contratarlos directamente laboralmente a las empresas de servicio público. Doctor Fandiño, ¿considera usted que es desde el punto de vista académico falta interés por parte del Estado en regular este tipo de economía? Sí, total. Este tipo de economía no se le ha dado el debido estudio pertinente. Nosotros somos convencidos, y así se lo hemos planteado a la ministra y al viceministro, de que deben haber unas tarifas. Deben haber unas tarifas, porque si usted tiene tarifas con la empresa A, con la empresa B o con la empresa C, le van a cobrar lo mismo. El plus de las empresas va a ser en un mejor servicio, que es lo que se debe llegar a buscar. Y eso lo que va a buscar es la formalización de sus conductores, de sus trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta es la oferta y la demanda frente a estos servicios de transporte especiales? ¿Qué le puedo decir yo, doctor? No, hay buena oferta. Lo que pasa es que
en Colombia hay alrededor de 1.500 empresas de transporte de servicio público especial, entonces imagínense la competencia. Bastante peleada. Bastante peleada. Por eso cada cual es autónomo en dar una tarifa, ¿sí? Y buscar el mejor contratante. El mejor contratante. ¿Qué pasa con el tema de las responsabilidades civiles, penales que se dan frente a diferentes tipos de siniestros en esta regulación de contratación? Me explico, frente al conductor cuando hay un accidente de trabajo y no está con el reglamento legal, o frente a un robo que exista en el transporte, que es muy común, que se da últimamente o de años atrás. ¿Cómo maneja este tipo de situaciones jurídicas? ¿Cómo se blinda jurídicamente la empresa? Digamos que la norma le ha establecido a la empresa de transporte la obligación de tener pólizas RCC y RC, de responsabilidad civil contractual y de responsabilidad civil extracontractual, bajo unos montos establecidos. En este momento son 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes que debe tener cada póliza para cada vehículo afiliado a la compañía. Hay empresas que se cubren con pólizas grupales, en donde tienen un poco más de cobertura para poder, precisamente si hay algún siniestro a terceros, poder que las pólizas puedan entrar a subsanar dichos siniestros. Ahora bien, es muy complicado porque por todo lado responde solidariamente la empresa. Si usted va en el vehículo de su casa al aeropuerto y tiene un accidente, pues usted va a demandar a la póliza de seguro, a la compañía de seguros, va a demandar a la empresa de transporte y va a demandar al propietario y va a demandar al conductor. Y desafortunadamente quien termina respondiendo es la empresa de transporte, que es la que tiene plata. Estas empresas de transporte debe tener, usted señalaba dentro de su constitución, unas sumas de dinero para poderla constituir. ¿La norma señala algún tipo de reserva legal para cubrir estos hechos, estos siniestros, o simplemente las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual? Sí, no hay una reserva legal dentro de su capital. Digamos que el capital podría servir de garantía en un eventual siniestro. ¿Sí? Entonces, pero con las pólizas se tiene la obligatoriedad de cubrirlo. Tengo aquí una pregunta que me hacen por el interno y me pregunta un oyente que si estas empresas obligan a los trabajadores también a contar con SOAT y técnico mecánica. Claro, no es que se obligue, es una disposición legal. En el servicio de transporte especial, para poderlo desarrollar, usted debe tener ciertos documentos para la prestación del servicio, los cuales son el SOAT, la tecnomecánica, las pólizas, el extracto de contrato. Precisamente, como veníamos diciendo, este es un servicio que se presta bajo un contrato de transporte, y la norma ha determinado que se debe tener un extracto de un FUEC, un extracto de contrato. Debe tener también asimismo sus documentos vigentes. Entonces no es que se les obligue, es requerido por la ley. Nos preguntan una persona que se encuentra escuchando nuestro programa, John Kenda, dice: tengo una inquietud, ¿por qué los empleadores de transporte público intermunicipal utilizan la modalidad de realizar descuentos del salario si estos no cumplen con la cuota diaria del producido? Interesante pregunta, doctor. Lo digo porque pasa en las flotas que operan en la terminal de transporte Zipaquirá. ¿Acaso eso no es ilegal? A ver, aquí tendríamos nosotros que irnos al Código Sustantivo de Trabajo, cuando nos hablan de los descuentos prohibidos y permitidos, ¿no? En donde nosotros debemos establecer que al trabajador solo se le puede descontar ciertas sumas de dinero taxativas.
Se le podrían descontar otras, claro, está cumpliendo la autorización expresa que emite el artículo 149 del Código Sustantivo, si no me falla la cabeza. Entonces, pero pues si no está ahí, es totalmente legal el descuento. Así, de hecho, no, si el trabajador no autoriza el descuento, el empleador No no lo puede puede hacer. descontar si no se cumple con su obligación de cumplir. Hablábamos efectivamente por el tema de la demanda, por las tarifas, pues es muy complicado competir en un tema de competitividad. Doctor Carlos, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a nuestros oyentes el próximo 12 de mayo, donde usted será un gran invitado y anfitrión para hablar sobre plataformas digitales y la ilegalidad con el tema laboral. Vamos a hablar puntualmente del caso Uber. Entonces allí tendremos su participación próximo 12 de mayo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en el auditorio principal de la Corporación Universitaria Republicana, donde ahondaremos un poco más sobre este tema con unos invitados especiales. Sí, es bien interesante porque el conductor del Uber está muy desprotegido laboralmente. Ya para finalizar de este programa, desde su punto de vista académico, ¿qué considera usted que debe mejorar? ¿Qué considera usted que no debe operar? ¿Y qué considera usted que realmente debe permanecer? Se debe cambiar el giro normal del transporte, o sea, se deben regular tarifas, como lo he venido diciendo, para que puedan presentarse los cambios que se quieren, porque si no vamos a seguir en la misma informalidad. Asimismo, se debe reiterar que los conductores deben ser contratados laboralmente por las empresas de servicio de transporte especial, público especial. Entonces, eso se debe mejorar. Debe existir un contrato de trabajo. Debe existir un contrato de pesar de trabajo, que bien sea verbal o bien sea escrito. Sí, a pesar de que la norma, como usted lo señala, la 336 señala que hay una libertad de contratación, pues tenemos unas normas anteriores a esa ley, que es un Código Sustantivo de Trabajo de 1950, donde señala el contrato de trabajo, Total. para no evitar entrar en lo que denominamos el contrato realidad. Total. ¿Y qué debe permanecer? Lo que debe permanecer aquí es que el gobierno siga en su lucha de vigilancia, inspección y control para poder seguir evolucionando en el transporte público especial y en lo que estamos hablando, en la formalización laboral de los conductores. Bueno, doctor Carlos, agradecemos inmensamente su participación en este programa institucional que nos ofrece la Corporación Universitaria Republicana y en especial Republicana Radio, donde podemos debatir estos temas tanto para la comunidad académica y para los oyentes que nos escuchan fuera de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias por su participación y por su asistencia el día de hoy. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima entrevista que realizaremos, no sin antes también invitarlos el próximo 24 de marzo al foro que desde la Jefatura de Área Laboral, desde la dirección del programa y con acompañamiento de nuestro cuerpo docente, haremos sobre ley de financiamiento, tributación de pagos laborales con acompañamiento de unos invitados expertos en derecho tributario y derecho laboral. Muchas gracias a todos.